Hola, bienvenidos a un episodio más de Un Té con Manzanilla. Gracias a todos los que me escuchan, bienvenidos. Les platico un poquito antes de empezar que he estado enferma. Primero me dio una gripa fuertísima, que pensé que era alergia o gripa. Bueno, resultó que era sinusitis con una infección y nunca había tenido esos dolores tan horribles en esta parte. Y bueno, ya estoy un poco mejor, pero si oyen mi voz un poco chistosa o que de repente paro es porque o me agarra la tos o tengo que sonarme la nariz. Entonces, normalmente no edito mis episodios, pero igual si ven cortes fue por esa razón. También estoy feliz que me aceptaron en el programa de certificación de Body Image Coaching. Estoy muy, muy contenta. Es un programa que intenté tomar el año pasado y no pude por diversas razones. Y este año lo voy a tomar y es como una de las cosas o uno de los propósitos que hice este año era tomar ese curso y luego quiero tomar otro, pero bueno, de esos les voy a platicar después. Y bueno, me emociona muchísimo, sobre todo porque me va a permitir ayudar a muchas más personas a brindar una ayuda como con más herramientas y eso me emociona demasiado. El tema de hoy está relacionado con una de las preguntas o una de las cosas que más quería cuando estaba buscando recuperarme o cuando me sentía como muy atrapada en la anorexia y como muy atrapada en las conductas. em, Mi grito era, es que solo quiero comer normal, solo quiero que la comida sea algo normal para mí. Y era algo eh, que buscaba, pero no entendía lo que pedía, solo decía, es que yo solo quiero que la comida sea comida. Y no sé si te puedas identificar con esa emoción, eh, pero la he encontrado con muchas personas que he platicado que tienen actualmente un TCA o que tuvieron, que es algo común que buscamos, que la comida sea normal. Y este episodio se va a tratar de qué es comer normal en realidad. ¿En realidad existe esa normalidad o es solo una fantasía? Em, ¿Qué es eso de comer normal? Si ahorita yo fuera por la calle y comenzara a preguntar a toda la gente qué es para ellos comer normal, seguro cada uno me daría diferentes respuestas, porque bueno, obviamente esa normalidad va a depender de muchísimos factores, como el acceso que tengan a los alimentos, la cultura en la que vivan, el lugar físico donde se encuentren, su estilo de vida, sus gustos y por supuesto la sociedad en la que se desenvuelve, incluyendo su familia. Entonces, en realidad no hay una definición exacta de esto es lo que es comer normal. Sin embargo, sí hay unos puntos que son muy importantes, que pueden hacer la diferencia entre comer normal o comer o ser un comedor, no quiero decir no normal, sino tener una relación diferente con la comida o tener, ser un comedor desordenado. Aquí, te las voy a leer. Uno es no tener reglas alimenticias, otro es no excluir alimentos de la dieta o restricciones parciales y condicionadas. Cada uno los voy a explicar, solo ahorita los voy a leer. No sentirse estresados o ansiosos por la comida o el acto de comer, no sentirse culpables por elegir cierto tipo de alimentos, tener flexibilidad a la hora de alimentarse, disfrutar la comida, reconocer las señales de hambre y saciedad la mayor parte del tiempo y comer alimentos que te hacen sentir bien en todos los sentidos. Ahí te van otra vez. No tener reglas alimenticias, no excluir alimentos de la dieta o restricciones parciales y condicionadas, no sentirse estresado o ansioso por la comida o el acto de comer, no sentirse culpable por elegir cierto tipo de alimentos, tener flexibilidad a la hora de alimentarse, disfrutar la comida, reconocer las señales de hambre y saciedad la mayor parte del tiempo y comer alimentos que te hacen sentir bien en todos los sentidos. Ok, ¿qué es eso de las reglas alimentarias? Y recuerda que los puntos anteriores, sí te lo, creo que no sé si fui muy rápido o no, pero los puntos que mencioné anteriormente hablan de lo que sería comer normal. Como ves, no son reglas exactas, no tiene nada que ver con qué tipo de alimentos, no tiene nada que ver con
cuánto comes, cuándo comes, no tiene nada que ver con esas reglas, sino tiene que ver más con la intención y las emociones con la que te acerques al momento y al acto de comer. Bueno, ¿qué son reglas alimentarias? ¿Y por qué no es normal tenerlas? Las reglas son esas reglas que arbitrariamente decidimos ponernos en nuestra vida, ya sea porque oímos que alguien las hace, porque oímos que a alguien le fue muy bien, porque lo vimos en las redes sociales, porque un profesional incluso de la salud nos dijo en un momento que esa era la mejor manera de comer y nosotros la tomamos así por años o la única manera de comer. A lo mejor vimos a nuestras familias comer de esa manera o nuestra mamá comía así y nosotros pensamos, no, esa es la manera correcta de comer, las otras no. Y entonces son reglas que simplemente heredamos sin una justificación tal vez no tan lógica, no tan certera, o solo las pusimos porque vimos que a otros les funcionó y creímos que a nosotros nos iban a funcionar. No quiero decir que todas las personas que tengan reglas alimentarias em, les pueda no funcionar o sí, o que todas las personas tengamos reglas alimentarias. Pero es importante que nos detengamos un poquito y pensemos, ¿cuál es esa regla alimentaria que en realidad me puse solo porque la oí, solo porque la heredé? ¿Cuál es eso que siempre he querido que en realidad no tiene una justificación lógica porque lo hago? Y empezar a notar esas reglas autoimpuestas, como pueden ser los ayunos, reducir algunas categorías de alimentos, no comer porque un alimento después de la hora de la noche, no mezclar X alimento con otros alimentos, y incluso algunas que no tienen sentido, como en mi caso había muchas de tomar un vaso de agua antes de comer y después de comer. Em, y era una regla, o sea, yo lo tomaba como una regla, no podía comer, no podía empezar a comer si no había tomado como líquido antes y terminando de comer líquido. Es una regla absurda, no tenía sentido, no te puedo explicar cómo, sí te puedo explicar por qué, más bien, era más bien con este miedo de pasarme de comer o comer de más o que no digiriera bien la comida. Entonces tenía que, en mi mente era, si como o si tomo un vaso de agua antes, eso me va a ayudar, lo cual es absolutamente absurdo. O otras reglas puede ser que siempre tu plato tiene que tener verduras, si no, no es un alimento completo y saludable. Y en realidad no siempre tiene que ser así. Está normalizado, claro, porque si ves un plato, si tú buscas en internet, ¿cuál es el plato mejor balanceado? Van a venir verduras. Y puede ser que sea cierto, pero no todas las veces tenemos que comer con verduras. Eso no es una regla y se puede romper. El pensar que si no como verduras, no estoy comiendo adecuadamente, es algo blanco y negro, puede generar ansiedad, puede generar carga, no son necesarias si no las puedes tener en ese momento, si no las deseas tener también. Y tristemente las reglas alimentarias se han hecho normales, es decir, en nuestra vida diaria, sin tener un trastorno de la conducta alimentaria y sin estar a dieta, existen reglas. Esas reglas alimentarias que la propia cultura de la dieta, que los propios sistemas de opresión nos han autoimpuesto, como esta absurda regla ahorita se me vino a la mente de las mujeres tienen que comer menos que el hombre. No es algo que hablemos, pero es algo esperado. Entonces, si tú vas a una cena con tu amigo, con tu novio, con tu pareja y comes la misma porción, te sientes tal vez un poco incómoda, pero si todavía tienes hambre y comes un poco más que él, puede incluso llegar a tenerse una incomodidad muy grande en ti. Pero esa es una regla impuesta por la sociedad. Por lo tanto, comer con reglas no es normal, no es normal. Restricciones en la dieta. Un comedor normal, voy a decirlo entre comillas, porque ese es el tema de hoy, no tiene restricciones en la dieta. Y aquí entramos en un tema que ya he hablado constantemente y que claro que no me cansaré de repetirlo porque es básico entender que la conexión entre restricción y obsesión es
está unida, es un vínculo constante. Entre más restrinjo, más tengo obsesión por aquello que restringo. La restricción física de cualquier alimento mantiene nuestra mente enfocada en ese alimento. El no puedo, el no debo, el no es bueno, se convierte en una lucha entre mi mente y mi cuerpo. Y es una lucha literal interminable, porque mira, ponte a pensar o recuerda, ¿cuántas veces te has restringido a lo largo de tu vida? Y en realidad por un principio esa restricción era tolerable, incluso te daba cierto poder y orgullo, así de, ay, pude dejar de comer esto, ya no estoy comiendo esta otra cosa. Pero llega el día en que la restricción se convierte en algo más difícil. Ya no es tan fácil como al principio dejar todas esas cosas que pensabas que era bueno dejarlas. Cada día se convierte se convierte en algo más complicado y luego cada vez se te antoja más, cada vez piensas más en eso que no puedes comer. Y lo más chistoso es que cada vez observas que en tu alrededor aparece más ese alimento. Ves a más personas comiendo eso que no puedes comer, más gente te ofrece eso que no puedes comer y por alguna razón es como un complot o así lo sientes en tu vida de, híjole, esto que no puedo comer está en todos lados. ¿Y qué pasa? Te lo terminas comiendo, pero con una culpa impresionante. Incluso terminas comiendo a veces en un atracón que no puedes contener y que eso te lleva nuevamente a insultarte, a perder tu valor, tu confianza. Claro que hablar de fuerza de voluntad y es realmente un círculo y un patrón porque siempre termina es esa culpa en mañana lo voy a hacer más bien. O terminen, no puedo, no sirvo, no soy lo suficiente, yo no puedo hacer esto. Y claro que no puedes, porque ¿quién puede mantener una dieta toda su vida? Y sí, te voy a decir algo. Yo y todas las personas que hemos tenido anorexia, claro que podemos sostener una restricción por muchos años, incluso hasta la muerte. Pero eso no quiere decir que sea sostenible emocionalmente. Eso nos causa muchos problemas emocionales, psicológicos y por supuesto físicos. Que la podamos sostener hacia afuera es una cosa, pero por dentro estamos deshechos. No hay restricción sostenible que sea equilibrada y que sea balanceada y que sea saludable. Claro que también hay pocas restricciones y hay restricciones necesarias. Claro que las hay, como esas que son restricciones alimenticias por alergias, ¿no? Que existen, y ojo aquí, no todo lo que nos cae mal es que somos alérgicos, porque me ha tocado personas que llegan conmigo y me dicen, es que es intolerante a la lactosa porque me cae súper mal, no puedo con ella. Es que soy intolerante al gluten y por eso como todo sin gluten. Entonces, creo que antes de nosotros mismos diagnosticarnos con una intolerancia, me parece importante que tengamos un proceso y que consultemos a un profesional. Y eso lo pongo así también a veces entre comillas, porque depende de qué profesional, pero que realmente estemos seguros y certeros que esa restricción es real y que esa alergia es real. Porque lo que sí es real es que si llevamos años restringiéndonos de cualquier alimento, ya sea por alergia o por una causa que solo decidamos hacerlo, nuestro estómago no tendrá las enzimas y no tendrá lo necesario para digerir ese alimento que no hemos consumido en años. Le costará trabajo a nuestro organismo. Será cuestión de tiempo y guía de un profesional para poder integrarlos a nuestra dieta. No es que nada más el día que comamos leche, por primera vez después de 20 años de no comerla, por supuesto y muy probablemente te va a inflamar, muy probablemente te va a generar cosas en el organismo, muy probablemente vas a tener una reacción porque tu cuerpo no está acostumbrado. Pero eso no significa que nunca, que no puedas, que esté prohibida de tu dieta. Habrá quien sí, pero creo que esto se ha como triplicado y de repente
toda la población un día amaneció intolerante a un montón de cosas. Creo que abajo de eso sería importante revisar qué hay, qué miedos hay abajo de esa alergia, por qué realmente no estoy comiendo gluten. ¿Es por una restricción emocional? ¿Es por una restricción física? ¿Es por algo que realmente no puedo tolerar? ¿Es por moda? También están restricciones por la parte ética. Y estoy segura que muchas personas tienen esta gran conexión entre la ética de comer animales, entre cuidar el medio ambiente, y lo entiendo y lo apoyo. En mi caso, durante toda mi anorexia, yo me dije que era vegetariana e incluso caí en el veganismo y estuve a punto de caer em, en en solo comer plantas sin cocer y cosas así. No lo hice, no pude, lo cual en ese momento lo sentí como una culpa porque que no era súper fuerte. Pero en mi caso, esa, esa restricción que pareciera ética, que lo hacía por cosas éticas, no era así. Lo hacía por la propia anorexia, por el propio trastorno. Y yo lo cubría con ética. Entonces creo que es muy importante nuevamente la intención de esa restricción. Y nosotros, solo nosotros, podemos saber cuál es la verdadera intención de nuestras restricciones. También hay restricciones religiosas y culturales que son muy válidas, siempre y cuando yo creo que no vayan cargadas de culpa o con un sesgo de cultura de dieta. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en Cuaresma. Mucha gente tiene esa restricción católica o cristiana de no comer ciertos productos. Y está bien. Ahora, mucha gente también aprovecha esos días para restringirse y hacer ayuno constante, pero más por sus creencias, por un miedo, por una conducta compensatoria. Entonces, nuevamente es la intención, porque recordemos, todo lo que se resiste, persiste. Si nosotros restringimos un alimento, ese alimento va a persistir en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a terminar comiéndolo con atracón, con ansiedad, que en realidad, ojo, aquí lo pongo en un paréntesis, no tiene nada de malo si pasa, no tendría que haber culpa, pero también no va a dejar de pasar si nosotros nos seguimos restringiendo una y otra vez, y o va a terminar en una restricción mental el resto de nuestras vidas. Otra cosa, que un comedor que come normal o que se acerca a la alimentación más intuitivamente, no se siente estresado o ansioso por la manera de comer y no se siente culpable, por supuesto, por elegir cierto tipo de alimentos. Este punto es muy importante porque en muchas ocasiones no existen restricciones físicas. Y sobre todo, ¿sabes qué? Pasa mucho con hombres, me ha tocado ver que generalmente ellos no se restringen tanto físicamente, pero sí mentalmente, en el sentido de que comen todo y luego se insultan, o comen y dicen soy un gordo, o entonces hay mucha restricción mental y no física, que también pasa mucho en las mujeres, no quiero decir que no, y no es de género, pasa en todos, eh, pero yo lo he notado así. Entonces es importante o te invito a que te hagas estas preguntas. ¿Cómo me siento cuando como? ¿Qué significado le doy a eso que como? ¿Qué me prohíbo mentalmente? ¿Qué de lo que como me causa culpa, obsesión, miedo y odio hacia mí mismo? Sentirse ansioso y estresado por comer no es normal. Pensar que hemos hecho algo mal por comer X cosa no es normal. Es cierto que hemos crecido creyendo eso. Es cierto que nuestros padres también así crecieron y es cierto que es algo generacional. Sin embargo, no es natural. Está normalizado, que es otra cosa. Mira, no podemos cerrar los ojos a nuestra realidad
Estamos expuestos a muchísimas más situaciones, más cosas que nuestros antepasados. La vida ha cambiado radicalmente y de muchas maneras. Por lo tanto, nuestra alimentación también también ha cambiado y evolucionado. Eh, a mí en particular y a otras personas, era un disparador horrible esta parte de, oye, las personas, es que tenemos que comer como éramos antes, es que tenemos que hacer como éramos antes. Y viene una carga tan fuerte, porque también se dice desde un punto de privilegio, ¿sabes? Muchas personas que viven en una clase media, que tienen que trabajar todos los días, como yo y como tú, a lo mejor que me estás escuchando, que seguramente no puedes quedarte en casa o que si te quedas en casa, aún así tienes que hacer muchas cosas porque no recibes toda la ayuda. Es muy difícil en muchas ocasiones acercarse a la alimentación desde una manera más natural, más en paz, más relajada. No es que no queramos, es que la propia vida se vuelve complicado. Es más fácil para muchas personas calentar una sopa maruchan y comer eso que prepararse una pasta con un pesto, con ingredientes orgánicos. Es más fácil, es más rápido, se adapta más a su vida. Entonces no podemos pretender y no podemos culpar a las personas que no tengan acceso a los alimentos de esa manera. Es una realidad que cada vez se vuelve más complicado decidir correctamente qué comer, porque pareciera que nada es 100% saludable y nada es moralmente correcto. Siempre hay un granito negro en el arroz, siempre. Tú busca lo que comas ahorita, tu alimentación, y te prometo, bueno, no lo busques porque te vas a espantar, pero te prometo que hay 1 millón de videos que te van a decir que no comes lo que estás comiendo, aunque para ti sea lo más saludable. Y siempre hay estos cuestionamientos atrás de nuestras decisiones. Y la mayoría de estos videos o de estas información que vienen de expertos en muchas ocasiones, no solo son gente que está en el YouTube subiendo videos porque no tienen experiencia. Son expertos, son médicos a veces, son nutriólogos, que la mayoría de las veces esta culpa la recaen en la salud y en el cuerpo. Y es por mí que estoy así, es por mí que estoy enferma, es por mi culpa que no puedo decidir mejor. La comida tendría que ser comida solamente. Y eso es lo que yo más pedía antes, que la comida fuera comida. Pero en esa simplicidad recae una gran dificultad, porque la cultura de la dieta, mezclada con la salud, nos ha hecho sentir y creer que lo que comemos es quien somos. Y no es cierto, no somos lo que comemos. Claro que lo que comemos nos nutre y nos nutre de diferentes maneras, no solo física, también emocionalmente, pero el paquete de galletas no te hace una persona irresponsable, descuidada, con poco estima. Tampoco una ensalada te hace responsable, con autoestima y cuidadosa. Y aunque suena absurdo, eso es lo que nos hace creer, nos hacen creer, eso es lo que nos venden y es como actuamos muchas veces. Esta parte me encanta, tener flexibilidad al comer. En casi todos los trastornos de la conducta alimentaria, una característica de las personas es la inflexibilidad a la hora de comer, la rigidez en las rutinas, los comportamientos obsesivos y compulsivos alrededor del acto de comer. Los números toman una importancia enorme en nuestro día. Nada se puede salir de plan. Si dijimos que comemos a las 2 en punto, tenemos que comer a las 2 en punto. No 2:10, no 1:50, 2. Porque si no, una gran rabieta, nuestro sistema emocional se altera al máximo y pareciera que hay un acabose en el mundo entero. Y esto, llévalo, así esta rigidez, llévala a calorías, a ejercicio, a porciones, a tiempo, a báscula, a todo. Llegó el día en que mi plato, en lugar de ver alimentos, veía números. No importaba el sabor, el color, el aroma, la consistencia. Los números tenían que caber en mi regla alimentaria impuesta y enferma.
Y eso era una de las cosas que a mí en lo particular fue lo que más tardó en desaparecer. Yo me acuerdo que llegaba con mi coche y le decía, es que ¿cuándo voy a ver comida? Porque me sentaba y solo contaba. Y era algo tan inmediato, tan intrínseco en mí que ni siquiera tenía que esforzarme. Sabía perfecto qué estaba comiendo en cantidad de nutrientes. Y en esos momentos deseaba con todas mis fuerzas olvidar todo lo que sabía acerca de los nutrientes, olvidar todo lo que sabía acerca de las calorías, olvidar todo y solo ver un plato en la mesa. Y esos patrones de inflexibilidad los encuentro en muchas personas eh, que están expuestas también a muchos planes alimenticios de dietas. En el mundo fitness, wow, es impresionante. En personas no diagnosticadas con un trastorno de la conducta alimentaria, pero que viven en una inflexibilidad extrema hacia la ingesta de alimentos y por supuesto también hacia el movimiento. Un comedor normal cuando come tiene hambre, sin importar hace cuánto comió o cuánto comió. Si tiene hambre, come. Y no se cuestiona ni hace una investigación previa. ¿Por qué tengo hambre? No, no debería tener hambre. Uy, ¿sabes qué? Yo creo que tengo sed en lugar de hambre. O yo creo que estoy muy aburrido y por eso tengo hambre. Hay una frase que a mí en particular me ayudó mucho a esto, es si tengo hambre o si estoy pensando en comida, es hambre, come. Claro que para llegar a ese nivel de flexibilidad necesitas conocer tus señales de hambre y saciedad, escuchar tus cuerpos, tus emociones, y es un proceso que toma tiempo, constancia y mucha confianza. Y yo honestamente no digo que esté al 100% en esa conexión, creo que estoy en el camino, pero todavía me falta. Hay veces que mis señales de hambre no están. Y yo, porque tuve un trastorno de la conducta alimentaria, tengo que notarlo y tengo que saberlo. Si no están mis señales de hambre y llevo un tiempo sin comer, hay que comer. Y si tú me estás escuchando y vives en un trastorno de la conducta alimentaria, a veces tus señales de hambre no van a estar ahí, pero comer es la respuesta correcta. Ya va a llegar el tiempo en que todas las veces tengamos esa sensación de hambre y saciedad, pero si no la tenemos ahorita, eso no significa que no tengamos que comer. Y también si tengo hambre justo después de comer, no me restrinjo, no me juzgo, pero sí voy con más intención y calma a comer ese alimento. Lo como, lo disfruto y empiezo a notar mejor mis señales de hambre. Otra parte importante es disfrutar el comer o sentir placer al comer. El comer debería por naturaleza ser placentero, estimulante y disfrutable. Cierra tus ojos y vuelve a escuchar esto. Placentero, estimulante y disfrutable. ¿Qué te imaginaste con esto? ¿Qué podría ser ese alimento que te da placer, que lo disfrutas, que te estimula? Pues así como te imaginaste comiendo eso delicioso, disfrutándolo, debería ser cada momento en el que comemos. Pero claro, que lo hablamos al principio, que el estilo de vida, eh, que en muchas ocasiones no nos permite sentarnos a disfrutar todos esos alimentos. Además, la culpa siempre está después del placer. ¿A poco no está esta frase que dice, voy a darme un gusto culposo? Y esos gustos culposos terminan siendo los más placenteros. ¿Por qué no empezamos a quitar esa parte de la culpa y solo disfrutamos por el simple hecho de disfrutar? Porque no tiene nada de malo disfrutar la comida. Tal vez eso hemos creído hasta este momento. Es más, puede sentirse incómodo decir, voy a disfrutar un gansito, voy a disfrutar un pedazo de pastel, voy a disfrutar esto. Puede sentirse incómodo, pero no tendría que ser así. Acuérdate, si tienes hijos, tú puedes ver en ellos el disfrute que es el momento
de comer, sobre todo cuando son muy pequeños, cómo disfrutan cada mordida, cada cucharada de ese plato. De esa manera tendríamos que haber sido nosotros o tendríamos que ser, pero bueno, claro que han pasado muchas circunstancias, claro que hemos sido condicionados, claro que hemos vivido en una cultura de dieta. Sin embargo, tenemos la capacidad de regresar a ese entorno y a ese momento, y está bien, porque el placer no solo está en el sabor, sino está en esa ocasión, en lo que significan esos alimentos, en la temperatura, en la gratitud, en con quién lo compartimos y quién nos los hace. Va más allá de la nutrición que está ahí adentro. Por eso es placentero. Permítete comer, aunque sea una vez en tu día, disfrutando eso que está en tu mesa, degustándolo y sentir saciedad en ese placer. Reconocer tus señales de hambre y saciedad, claro que es algo que un comedor intuitivo y natural hace. Como ves, todo está de la mano y no es que una cosa vaya después de la otra, sino todo va sucediendo como a la par. Eh, no es un paso y luego haces el otro, no es que una cosa suceda primero y luego la otra, es que está conectado todo. Y en la medida que tú vayas dándote la libertad y autorización completa para comer de todo, cuando quieras y tengas hambre, tus señales de hambre y saciedad serán más notorias y percibidas. Y quiero hacer aquí como un gran paréntesis en rojo y detenerme un poco que si tú tienes un TCA, seguramente estas señales de hambre son imperceptibles por el momento. Por eso en muchas ocasiones es determinante la alimentación mecánica o los planes alimenticios, porque tu cuerpo necesita comida y alimentos para sentir hambre y saciedad. Con el tiempo, la constancia y la confianza en tu cuerpo y el proceso, irás reintegrando señales a tu vida y podrás estar lista para decidir por ti sola qué y cuándo comer. Pero en un principio puede ser muy riesgoso, porque recuerda, que nuestra cabecita está abstraída y consume una gran parte, esa voz del TCA, ocupa mucho espacio en nosotros. Habrá un día que ese TCA se vaya y todo esto tengas un montón de espacio, no solo para sentir hambre, para sentir muchísimas cosas, y esa es la maravilla de recuperarse. También si siempre has vivido en ciclos de dieta constante, si te has restringido mental y físicamente, muy probablemente tus señales de hambre estén distorsionadas o no sean reconocibles. Pero de igual forma que las personas que tienen un TCA, es cuestión de tiempo y darte el permiso incondicional de comer. Lo cual, claro, te entiendo y te escucho, causa un miedo terrible. Pero créeme, al paso de las semanas, nuestro cuerpo es tan maravilloso que las semillitas de luz comienzan a brotar en el proceso y empezarás a notar que realmente puedes sentir esas sensaciones de hambre y saciedad de una manera más conectada, más armónica con tu cuerpo que la parte de la culpa, la parte de las reglas, la parte de esa voz que está en tu cabeza, si es un TCA o la cultura de la dieta, se van haciendo más bajitas. Y la última parte, que es comer alimentos que te hacen sentir bien en todos los sentidos. Y yo sí quiero poner aquí un, un remarcador rojo, que creo que esta es una de las últimas partes tal vez, que claro que existen en las personas que comen normalmente, pero si tú estás en este proceso de conexión, creo que es una de las partes que se tienen que hacer al final. ¿Por qué? Porque puede ser muy disparador. Para las personas que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria o para ellas que viven en dietas constantes, sentirse bien puede llevarte a elegir cosas que no son adecuadas en tu proceso, porque generalmente esas cosas que se sienten bien en un proceso, en tu principio del proceso, eh, son alimentos que no son calóricamente densos.
¿Por qué? Porque claro que de cierta manera son más fáciles de digerir, más eso no significa que sea lo adecuado en el proceso, que no te cause malestar, no significa que que sea lo adecuado. Recordemos que lo dije en un principio, en un principio, el reintegrar la alimentación, el poner alimentos nuevos o el poner alimentos que no consumiste durante mucho tiempo va a ser incómodo y es esperado que sea incómodo, pero es darle tiempo porque tu cuerpo es tan maravilloso que creará esos entornos adecuados para poder digerirlo. Creo que esa alimentación o esa elección de esos alimentos debe suceder en un camino ya avanzado, donde esas voces ya no estén o estén minimizadas, donde las voces de la cultura de la dieta, los sistemas de opresión, el salutismo no te lleven a tomar decisiones que se adapten a ellos, sino que se adapten a ti. Por ejemplo, en mi recuperación tenía que comer tres alimentos eh, fuertes y siempre la cena me causaba mucha indigestión. Sin embargo, era parte del proceso y lo tenía que seguir haciendo. Claro que probamos con muchas cosas, algunas me causaban menos, algunas me causaban más, pero estaba en un proceso de realimentación. Y tenía que aceptarlo, que era parte del proceso. A veces lloraba, a veces era algo realmente físicamente incómodo, que con medicamentos, con ayuda se fueron rebajando, pero estuvieron ahí. Hoy que ya estoy recuperada, puedo decirte que elijo conscientemente comer una cena más ligera, pero no tiene nada que ver con intentar cambiar mi cuerpo, no tiene nada que ver con intentar compensar las calorías del día, no tiene nada que ver con un miedo, tiene que ver con que quiero dormir bien, no quiero tomar medicamento, quiero sentirme bien. Pero si tengo una cena, si estoy en una reunión y estamos cenando, ceno y me tomo el medicamento para el malestar y listo. Creo que todo está creo que tenemos que ser muy honestas con nosotros mismos porque todo está en esa intención. Nosotros no nos podemos engañar, no puedo engañarme a mí misma y decir, lo hago para dormir mejor cuando dentro de mí sé que no es por eso, es porque tengo miedo a comerlo, sé porque es porque quiero compensar, es porque quiero bajar de peso, es porque quiero cambiar mi cuerpo. No nos podemos engañar. Y honestamente, en mi caso, cuando llegan esas voces, ¿por qué? Porque a veces llegan, porque a veces el propio mundo nos lleva a pensarlo, porque a veces el estar en redes sociales, porque a veces el oír a personas hablar de eso en nosotros mismos suena en nuestra cabeza. Y si suena en nuestra cabeza y viene una restricción por eso que oí, que no es lo más conectado a mí y que no es lo mejor para mí, porque me va a llevar a restringirme y me va a llevar a un camino de muerte, me como lo que en mi cabeza me está diciendo restringirme. Porque eso, aunque no se sienta bien, es lo adecuado para mí. Y claro que va a llegar un día, confío plenamente en que pueda decidir mejor que hoy, pero solo es este proceso de intentarlo todos los días, de acercarme a esa grande y más alta versión de mí que quiero ser y que ya soy hoy, y no quedarme con lo que soy, porque puedo ir más, puedo conectar más, puedo tomar mejores decisiones más conectadas a mí. Es tenerme compasión también. Es saber que a veces me voy a equivocar, es saber y notar que esos errores no me debilitan, me hacen más fuerte y me hacen conocerme más. Te invito a que los puntos anteriores no los tomes como como algo que estás haciendo mal si no los haces, no los tomes como para juzgarte, para hacerte sentir mal, sino los tomes como una guía para lo que puedes alcanzar a hacer, para darte cuenta que todo esto en lo que vivimos
toda esta cochinada que hemos creído, toda esta parte de reglas absurdas, estúpidas, toda esta culpa con la que vivimos todos los días, no es normal y no es real. Y podemos vivir de otra manera. Y que tal vez pueda sentirse incómodo en un principio, pero que es lo más natural y más de acuerdo contigo, con esa gran persona que eres y con ese ser humano que estamos, o sea, que no podemos dejar de ser. Tenemos que ser seres humanos y esto es ser humano. Y de verdad espero que cada uno de los puntos anteriores te pueda dar una idea de cómo es comer normal, de cómo esa normalidad tiene que también ser muy flexible y no tomar esto como un pensamiento blanco y negro. Y por supuesto te invito a que te cuides mucho, que continúes tu proceso de divorcio de ese abusador asqueroso que es el trastorno de la conducta alimentaria, que sigas practicando desafiar la cultura de la dieta, las ideas restrictivas y más importante, que te conectes con tu cuerpo. Si necesitas ayuda, mándame un mensaje, contáctame. Hay maneras de conectar con tu cuerpo desde hoy. No tienes que vivir el proceso sola. Y aquí abajo están todos mis datos. Te agradezco mucho que me hayas escuchado esta semana y espero con el corazón en la mano que te haya ayudado. Cuídate mucho. Bye.